y prestos a recibir la enseñanza por parte del Señor. Gloria a Dios. Así como estamos, hermanos, inclinemos nuestro rostro y vamos a pedirle que sea el Santo Espíritu de Dios el que fluya en este lugar, en nuestras vidas, y que tome el control. Amén. Padre amado, bendito Señor, te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, recibir, Padre, de tu sabiduría, Señor. Danos, Señor, de tu gracia también, Padre Santo, para dar esta clase, y pon en mis hermanos, Señor, Padre Santo, el entendimiento, Señor, el conocimiento y de tu sabiduría, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más, Señor, estar reunidos con un solo propósito, Señor: aprender más de ti, recibir de tu gracia, de tu sabiduría, Señor. Te damos gracias, en tus manos nos ponemos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que se mueva en este lugar, en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a continuar con el cuadernillo de crecimiento espiritual. Y vamos a ver la séptima clase. El día de hoy. Y hoy nos toca ver la lección número 3. El crecimiento de la iglesia evangelizando. Hermanos, para tener este crecimiento, nos acaban de decir que nos tenemos que preparar. O sea, no podemos salir a la calle a hablar, ¿sí?, o a dar algo que no tenemos. Amén. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, y pues para eso estamos aquí, para aprender de lo que el Señor quiere que hagamos en su nombre, porque ¿cuántos saben que somos embajadores de Cristo Jesús? Gloria a Dios. Entonces, una de las partes de crecimiento de la iglesia es evangelizando. Y vamos a ver Romanos 1:16. Todos tengan su Biblia. Lo importante de que traigamos Biblia, lo importante es de que sigamos los textos bíblicos, es por una razón. No somos perfectos, nos podemos equivocar, y es bueno que alguien nos corrija si en un momento no se les está diciendo, ¿sí?, o no se les está poniendo lo que dice la cita bíblica, ¿sí? No a todo podemos decir amén. Y viene una pregunta para todos nosotros, referente a la cita que vamos a leer. ¿Eres un cristiano auténtico o eres de los cristianos de la secreta? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen la mano? ¿Cuántos cristianos auténticos hay aquí? Gloria a Dios. Sí, hermanos, porque a veces nuestros vecinos no saben que somos cristianos. A veces metemos la Biblia en una bolsa, no ponemos alabanzas en nuestro hogar, pero el vecino sí nos pone, ¿no?, las de Vicente Fernández a todo volumen y a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Y nosotros no nos da pena a veces poner alabanzas, nos da pena a veces salir con una Biblia en la mano. En nuestro trabajo hay veces que nadie está enterado que somos cristianos, ¿sí? Y a veces por nuestro proceder. ¿Por qué? Porque nos contaminamos y empezamos a actuar de la misma manera que actúan ellos, a hacer los mismos relajos, a comportarnos de la misma manera, a hacer los trabajos de mala manera también, o involucrarnos en cosas deshonestas. Entonces, desde ahí ya estamos dejando en mal a nuestro Señor, porque yo les hice una pregunta, que si sabemos que somos embajadores, somos representantes, ¿sí? Y vemos que muchos representantes pues llevan un gafete, ¿no?, que vienen de tal empresa, que somos de tal institución, y lo portamos con gusto, nuestro escudo, ¿no?, de gobierno, de alguna empresa particular. Pero a veces nos da pena portar el uniforme de cristiano. Y es ahí donde viene el problema, y es ahí donde nosotros
limitamos el crecimiento que Dios quiere poner en nosotros. O sea, el Señor no puede poner algo, ¿sí? El Señor no puede poner algo en recipientes sucios o no adecuados. Amén. Entonces, esto es algo que tenemos que preguntarnos nosotros. Si nos da pena decir que somos cristianos ante nuestros amigos en las escuelas, ante nuestros compañeros, que sepan que seguimos a Cristo. Entonces, esto es algo que tenemos que meternos. ¿Por qué? Porque es algo que nos va a hacer crecer. Y si no lo hacemos, también es algo que va a impedir nuestro crecimiento. Amén. Dice Romanos 1:16: a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es que poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Hasta ahí, hermanos. O bueno, dice, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles, ¿sí? O sea, es para todos, no hay excepción. O sea, la palabra se la tienes que dar tanto a un funcionario, a un político, a un rico, a un pobre, a un indigente. O sea, no puedes hacer, o el Señor no hace acepciones. Tenemos un Dios incluyente, o sea, incluye a todos, no hace excepción de personas. Entonces, no hagamos nosotros excepción de personas y nos pongamos a juzgar a veces quién merece o quién no merece que se lea la palabra, porque a veces lo hacemos y a veces le decimos, no, es que a veces no. Dice, no se merecen que vayamos a gastar nuestro tiempo, como que si el tiempo fuera de nosotros, ¿no? Dice, no vale la pena perder el tiempo con ellos. Y lo decimos, hermano, yo lo he dicho. Pero estamos aprendiendo, ¿sí? Que para Dios no hay pérdida de tiempo. Y el tiempo no es de nosotros, el tiempo es de Dios. Amén. Entonces, que no nos vaya a pasar, ¿sí ven la imagen? Que no nos vaya a pasar como ese grillo, como ese chapulín, ¿sí? Escondidos, ¿sí? Apenados, ¿no? Con vergüenza o con miedo. Dice la palabra que Dios no nos dio un espíritu de poder, sino de poder. Amén. Bueno, en otra versión, la TLA dice, no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. La palabra no importa si le estás hablando a un hermano que ya es cristiano o le estás hablando a alguien que no conoce a Cristo. Es para todos. Amén. Seguimos con el crecimiento espiritual. El evangelismo es el arma poderosa para transformar el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra de Dios. Porque no es nuestra palabra, hermanos. Es palabra de Dios. Y dice que toda la escritura, lo acabamos de ver, está inspirada por Dios. Entonces, ese es el poder que vamos a llevar al predicar la palabra. Entonces, el evangelismo es el arma poderosa para transformar el mundo. Vemos a esta persona, Jimmy Morales. Es un actor, comediante, guatemalteco, pero convertido en presidente de Guatemala. Pero eso no es lo importante, que se haya convertido en presidente, sino que se convirtió a Cristo. Entonces, el mensaje de Cristo ha cambiado políticos. Hay muchos. Y a veces es bueno que lo expresen, porque hay quienes, como le digo, son de la secreta. Son, pero no lo dicen. O no lo profesan, que es lo más triste. ¿Sí? Y es cuando se avergüenza a veces del evangelio. Temen ser criticados. El mensaje de Cristo ha cambiado a artistas. Y tenemos muchos ejemplos de cómo el Señor ha tocado en ese mundo tan oscuro, ¿sí? Cómo el Señor ha llegado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra es el poder de Dios, no es las ganas que le pongamos nosotros.
es el poder de Dios, ¿sí? Y si el Espíritu Santo está en ti, o sea, ¿qué no podemos hacer? ¿O qué no puede hacer el Señor con nosotros? Miren, muchos lo conocen, ¿verdad? El mensaje de Cristo ha cambiado a deportistas. Como él, hay muchos, ¿sí? Anteriormente alguien que decía, ha profesado su fe en Cristo es Denzel Washington. Lo ha publicado, lo ha expresado en medios, ¿sí? Este señor, estaba yo viendo unos videos de él porque me llamó la atención y lo vieran, qué manera, o sea, para el poco tiempo que tiene, da unas entrevistas expresándose de Cristo. Y digo yo, que sea nuestra vida así siempre, porque es cuando todos conocemos el primer amor. Cuando Cristo toca nuestra vida, solo andamos hablando de Cristo y queremos que todos se vengan aquí, sí, ¿verdad? Pero eso es lo que debe de prevalecer en nosotros, ese primer amor. Y ese señor, pues igual, ¿no? Esta persona igual cambió su vida. Creo que todos vieron el suceso que pasó, ¿no? En una pelea que él tuvo, pues yo creo que a veces no necesitamos llevar un golpe tan fuerte en la vida para voltear a ver a Cristo. Amén. Bueno, pues el mensaje de Cristo, dile al que está al lado del tuyo, dile, el mensaje de Cristo te cambió a ti. ¿Sí? Mira, el mensaje de Cristo me cambió a mí. Amén. ¿Sí? Hombres y mujeres de todas las razas, es lo que yo les comentaba, y todos los niveles sociales están entregando su vida a Cristo. ¿Sí? El Señor no distingue, para el Señor todos somos iguales. A veces nosotros somos los que nos aferramos en poner límites y en poner barreras. Amén. El mensaje de Cristo se mueve por todo el mundo a través de diferentes medios. Tenemos la radio. Muchos empezamos a escuchar el Evangelio por medio de la radio, por medio de un mensaje. Dios obrando a través de la televisión también. Entonces Dios va a utilizar cualquier medio, ¿sí? El internet es un arma muy poderosa, si la sabemos usar, es un arma muy poderosa para edificar nuestras vidas. Le demos el adecuado uso y no nos desviemos. Amén. Veamos algunos de los ministerios y medios que Dios está usando para la extensión del Evangelio. Número 1, el evangelismo en la predicación de la iglesia. Ese es un medio que Dios utiliza por medio de los pastores, evangelistas, ¿sí? Profetas. Dice, siempre se debe hacer la invitación. Esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante que a veces yo he notado a veces que hay en iglesias que ven que llevan a alguien, a un invitado, y nomás pues lo saludamos. Pero siempre hay que preocuparse por hacer la invitación. Es una invitación, tampoco es a la fuerza. No, se le hace la invitación, ¿sí? Para aceptar a Cristo si todavía no lo tiene en su vida. Siempre se debe hacer la invitación para aceptar a Cristo como Señor y Salvador. En nuestras iglesias dice que se deben programar predicaciones evangelísticas al 100% cuando lleguen personas nuevas a la iglesia. Y nos vamos a dar cuenta cuando vemos que esa persona ya llegó una y dos veces, o hay un grupo, o una familia. Gloria a Dios cuando llega una familia completa a nuestra congregación. Entonces debemos de pensar en cómo trabajar con ellos, porque si le empezamos a hablar a ellos de Isaías, de Malaquías, de Jeremías, ellos van a quedarse así, ¿sí? Y ellos vienen buscando a Cristo. Entonces es muy importante que cuando tengamos nosotros la oportunidad, preparemos, ¿sí?, prédicas evangelísticas, ¿sí?, y hablarles de quién es nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. Número 2, el evangelismo personal dentro de la iglesia.
Y esto es la palabra cuando dice exhórtense, edifíquense. O sea, lo que recibimos de gracia, hermanos, de gracia lo demos. A veces vemos que a algún hermano le cuesta más o le cuesta más trabajo entender la palabra. Preocupémonos por acercarnos, ¿sí? Y apoyarlo, ¿sí? Instruirnos. Si Dios nos está dando más a nosotros, pues compartamos eso. O si Él no tiene la misma posibilidad de entendimiento, ayudemos. Hay muchos medios. Este es uno. El evangelismo personal dentro de la iglesia dice compartir el evangelio a nuevos creyentes en 10 minutos. Hermanos, no es mucho tiempo. Y les demos el plan de salvación o un testimonio, que es lo que Cristo ha hecho en tu vida. Porque a veces muchos vienen con la idea de que por lo que hemos hecho Dios no nos puede perdonar, o es difícil, o nos va a costar más. Eso ya está dentro de la soberanía de Dios. Nosotros le demos el plan que Dios tiene para con nosotros, o cómo Dios también ha tratado en nuestras vidas y las bendiciones que nos ha dado. Lo que les decía, se deben preparar, hermanos, que puedan compartir en poco tiempo y de manera efectiva la palabra para aprovechar el tiempo al máximo. O sea, cuando nos acerquemos a un hermano nuevo, o sea, no nos acerquemos para investigarle, ¿no? De dónde viene, qué es su vida y por qué está ahí, no. ¿Sí? Si entendimos, si la prédica fue entendida y atesorada por nosotros, pues compartamos, ¿no? ¿Qué te pareció la palabra? ¿Habló a tu vida? Y compartirle pequeños textos de lo que hayamos hablado o explicarse qué es lo que quiere Dios para con nosotros. Pero debemos aprovechar, hermanos, el tiempo que podamos, el tiempo que los tengamos ahí. Si ya llegaron, los aprovechemos. Y eso nos ayuda, porque es de bendición para nosotros, no solo para ellos, es de bendición para nosotros. Amén. Número 3, el evangelismo por medio de campañas. Se pueden organizar campañas para niños, jóvenes, matrimonios, varones, de mujeres. El programa de la campaña, la organización, la publicidad y el recurso económico son aspectos importantes para programar campañas. Tiene que haber una unidad en la iglesia, no solo para ir y aportar la palabra, sino a veces también tenemos que organizarnos, ¿sí? Económicamente. ¿Quién es bueno para la publicidad? ¿Sí? ¿Quién es bueno para le llaman perifoneo, ¿no? El perifoneo, el anuncio en las calles, ¿sí? Los folletos. O sea, ahí es donde debemos también nosotros aportar, ¿sí? Y todo esto se le llama inversión en el reino de Dios, ¿sí? Número 4, los congresos. Otra manera de evangelizar. Normalmente se realizan en hoteles, auditorios, teatros o cines. Se programan conferencias, cantos, testimonios y predicación de la palabra. ¿Sí? Lo importante, o sea, el plato fuerte debe ser la palabra de Dios. Nunca perder de vista a qué vamos. Y en hoteles, ¿por qué en hoteles? ¿Por qué no en las iglesias? Vamos a ver, pasa adelante. Número 5, el evangelismo por medio de la alabanza. Para mí esto es algo muy hermoso, porque a mi vida fue un medio como Dios llegó a mi vida. Yo no conocía nada de la palabra, yo no conocía nada de la Biblia, pero por medio de las alabanzas el Señor fue hablando en mi vida, ¿sí? Y fue tocando mi corazón. Y las canciones o los cantos monando yo los cantaba, pero tampoco le ponía yo atención en la letra. O sea, yo los cantaba porque los cantaba, o los cantaba porque se escuchaban bonitas. Pero cuando empecé a escuchar las alabanzas fue algo diferente. Empecé a entender la letra y empecé a entender qué es lo que Dios quería hablar por medio de la alabanza a mi vida. Y eso fue algo muy hermoso.
Existen muchos testimonios de hermanos que se convierten porque fueron tocados por Dios a través de una alabanza. ¿Cuántos saben que Dios habita en la alabanza de su pueblo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Número 6. El evangelismo por medio de sanidad y liberación. ¿Cuántos han estado ahí? Amén. Y si no, hay que ir, hermanos. Hay que asistir. Dice que estas son señales y dones que Dios usa para salvar a personas por medio de la fe. ¿Sí? Son medios que el Señor utiliza. Y los hizo Él. ¿Sí? Sanó a muchos. Pero para el Señor no era importante la sanidad. Para el Señor lo que era importante era que Él fuera libre. Eso era lo importante. El Señor primero liberaba y después sanaba. Desafortunadamente muchas personas van por la sanidad pero no van por la liberación. Y sanan, pero al rato están otra vez iguales. Ese es el detalle. Y dicen, es que Dios falló. No es cierto. Las campañas no funcionan. No es eso, hermanos. Cuando vamos por un interés, no funciona así. Tenemos que ir por el amor y la búsqueda de Dios. Amén. Amén. Y ya hemos leído anteriormente que si no hay arrepentimiento, si no hay una vida también en santidad, pues de nada va a servir que seamos sanados. Entonces vamos a ver lo que dice Lucas 9 del 1 al 2 e Isaías 53, 4 y 5. Lucas 9 del 1 al 2 dice: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿qué dice que les dio? Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Qué tenían que hacer primero? Predicar el reino. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Predicar la palabra de Dios. Creo que no me toca hablar de ese punto, pero se lo voy ahí en la Biblia dice que tenemos un ministerio, todos. Y es el ministerio de la reconciliación. Todo aquel que viene a Cristo tiene que predicar la palabra. ¿Sí? Sí, amén. Amén. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente dice, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, todos lo culpaban a Cristo Jesús. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. El número 7. Evangelismo en las casas. Esto es hermoso. ¿Cuántos no sienten ese gozo cuando se reúnen en la casa y empezamos a hablar de Cristo? Empezamos a hablar de Dios, de las maravillas. Y podemos empezar en la tarde, nos entra la noche, nos entra la madrugada. Y es hermoso estar en esa presencia del Señor, reunidos. Se dice que en nuestras casas los podemos hacer como centros de predicación. Muchos ya lo practican esto y dan sus casas para una célula. Otros para hacer grupos familiares. Y de ahí mismo también salen misiones. ¿Por qué? Porque de las reuniones que hacemos en la casa a veces decimos, ¿qué les parece si este fin de semana preparamos arroz con leche, preparamos unas tortas y nos vamos y predicamos la palabra en un hospital? ¿No les ha pasado? Entonces podemos hacer muchas cosas desde nuestra casa también, siempre y cuando todo sea enfocado a servir al reino de Dios. Y en nuestras casas también podemos hacer centros de discipulado. Lo que yo les decía, si sabemos que tenemos la oportunidad de apoyar a otro hermano, lo invitemos, no solo a comer,
sino a que se llene de la palabra también. Amén. Y vamos a la palabra de Dios en Josué 24:15. ¿Cuántos se la saben? Yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos. Mi familia y yo serviremos al Señor. Gloria a Dios. Es un privilegio, hermanos. Es un privilegio que como familia el Señor vaya a tomar una familia pastoral. O sea, todos involucrados en las cosas de Dios. Es una gran bendición. Y todo eso lo podemos hacer desde nuestras casas. Evangelismo en hoteles. Y es lo que le decía. ¿Por qué? Si hay iglesias, hay auditorios. En los hoteles se pueden preparar desayunos, comidas, cenas, café, el mensaje de la palabra, conferencias, testimonios, cantos, pensando en personas que dice que ponen excusas para llegar a la iglesia. Hay muchas personas que cuando dicen te invito a mi iglesia, se sienten como que están traicionando, ¿sí?, a la otra donde llegan, o que a veces llegan, pero sí lo sienten que ya están traicionando. Si tú le dices te invito a un desayuno, va a haber una reunión de mujeres, ¿dónde? Pues en mi iglesia, y ponen infinidad de pretextos. Entonces hay que buscar estrategias, claro, también dependiendo de los medios, ¿no? Pero hay que buscar estrategias, hay que ser más astuto que el enemigo, ¿sí? Y cuando tú lo invitas, te invito a una conferencia. ¿Y sobre qué? Pues fíjate que va a hablar sobre restauración de matrimonios, va a hablar sobre la problemática de jóvenes con alcoholismo, con drogadicción. Y si esa persona tiene ese problema en su casa, va a asistir. Y sí se va a hablar de esos temas, pero respaldado por la palabra de Dios. Y es una manera de que la palabra llegue a ellos. O sea, hay que buscar los medios. Por eso yo les decía hace rato que a veces nosotros nos ponemos los obstáculos y etiquetamos, ¿no? ¿Quién se merece y quién no merece? ¿Quién sí vale la pena y quién no vale la pena? Y eso es un error que cometemos. Amén. El Señor era parejo con todos. O sea, Él curaba a los leprosos. ¿Sí? ¿Y quién se metía con ellos? Nadie. Número 9, entonces está también el evangelismo con productos cristianos. A veces es bonito ver a los jóvenes que digan yo amo a Jesús, o un texto bíblico, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es muy bueno ver a los jóvenes, ¿no? Si ven el logotipo, asemeja a un logotipo de una marca, ¿no? ¿Sí? De tenis, los Converse. Pero dice conversa con Dios, ¿no? Los libros también podemos verlo por medio de audios, de videos, de libros, de revistas, de boletines, de folletos. En los regalos, hermanos, fue muy importante. Nosotros como cristianos ya no andamos buscando ositos de peluche, ya no andamos buscando las cajitas de desodorantes, ¿sí? Los objetos caros con tal de quedar bien. En los regalos, hermanos, hay mensajes de la palabra de Dios que por medio de ese medio puede llegar, ¿sí?, a impactar la vida, ¿sí?, de la persona que no es cristiana. Y reflejemos lo que somos. Somos cristianos. Demos regalos que edifiquen. Amén. Los veo muy serios. Sí, los veo muy serios. Sí, los libros de Ricky Warren, muy, yo sé para qué estoy aquí en la tierra. Una pregunta. Hay un libro de él también que se llama, ¿cómo se llama? Una vida con propósito. Una vida muy buena. Una vida con propósito también. Entonces, están los calendarios. Entonces,
Hay muchas maneras, hermanos, para evangelizar. Si no somos buenos para hablar, todavía le pidamos al Señor. ¿Sí? No vamos a ser como Moisés, porque pues, sí, a veces ponemos pretextos. Pero si todavía nos cuesta un poquito, sí, podemos regalar muchas cosas y estamos evangelizando a las personas. Les estamos llevando una palabra o algo que impacte a sus vidas. Amén. El evangelismo personal. Que esas reuniones con los compañeros, con los amigos, ya no sea para contar los chistes o para enterarnos de los chismes, que sea para edificar. ¿Sí? Este es uno de los medios más efectivos que existen para evangelizar, porque así lo hacía el Señor Jesucristo. En una plática, si ves a alguien con problemas, preguntarle, y si tiene la confianza y te lo cuenta, orar por ellos y preguntarle, ¿puedo orar por ti? ¿O puedo orar por la persona por la cual estás preocupado? En el trabajo, en la escuela, en las casas, con los vecinos, en la calle, en la combi, en el salón. Yo he encontrado muchas personas que en las combis como hablan de la palabra de Dios. Sí. Y empiezan a platicar, a hablar. Hay quienes se pasan, como dice el pastor César, hay quienes empiezan a gritar y mucha gente se siente ofendida porque piensan que estás atacando. No. Entonces tenemos que tener la gracia. Por eso decíamos al principio, le pidamos a Dios gracia para hacer las cosas. Entonces, en el trabajo, en la escuela, en las casas, con los vecinos, en la calle, en la combi, en el salón de belleza, donde estés, hermano, tienen que enterarse, tienen que saber que eres un hijo de Dios. Amén. ¿Y qué puede ser de edificación? Hay mucha gente, tal vez a ustedes les ha pasado, que profesan otra cosa, pero cuando tienen un problema dicen, oye, ¿puedes orar por mí? ¿Puedes orar por mi familiar que lo van a operar? Y eso es de bendición, hermanos. Y a veces uno juzga y dice uno, ahora sí quieres, pero cuando te he estado hablando de la palabra, no me haces caso, me tiras al loco, me evades. Pero ahora que tienes esa necesidad, ahora sí vienes, quieres que yo ore por tu familiar, por tu enfermedad, por tu situación difícil. Pero nosotros no somos nadie para juzgar. Nosotros somos medios para consolar. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y en ese momento es un privilegio que Dios te utilice ahí. Amén. Bueno, entonces el propósito del Señor es que crezcamos, y el Señor va a utilizar diversas formas para darnos ese crecimiento. A veces nosotros vamos a rechazar, y eso es peligroso, que rechacemos. Les decía al principio, aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Aprendamos cuando es de Dios y aprendamos cuando no es de Dios. Tampoco nos vayamos por emoción y queramos ir y poner manos en cualquier persona o en cualquier situación. Tenemos que pedirle perdón, tenemos que pedirle permiso primero a Papá Dios. Amén. Que no nos vaya a pasar esto, hermanos, como nos diga el pastor: hermano, te encargo esta cuadra, ¿sí? Ve a evangelizar. Y esa acá le ponemos, hermano. Pastores, que no, pues a mí me... No, es el tiempo de Dios. Y preparémonos, hermanos, estemos preparados, ¿sí? Para que lo que vayamos a dar, ¿sí?, sea palabra de Dios. Con tu testimonio puedes expresar lo que Dios puede hacer en otra persona. Si lo hizo contigo, lo puede hacer con otra persona. Pero lo tenemos que llamar al arrepentimiento, ¿sí?, a reconocer que somos pecadores, a reconocer que necesitamos de un Salvador. Entonces,
Que no vaya a ser esa nuestra expresión, hermanos, ¿sí? Que cuando el pastor Andrés les diga, hermanos, evangelizar, nuestra cara sea otra. Y no digamos, evangelizar, ¿quién yo? Es chistoso, ¿no? Pero pasa, hermanos, pasa. A mí me pasó y por eso lo digo. Sí, a mí me pasó y uno en ese momento no dimensiona de las bendiciones que se están perdiendo. Porque el Señor quiere decir, actívate. Y nosotros ahí estamos todavía, de perezosos. ¿Sí? En nuestra silla queremos estar, no queremos avanzar. No queremos salir de nuestro confort, de nuestra comodidad. ¿Y qué dice uno? Es que si no, al rato voy a creer el pastor que yo estoy otra vez cada rato. No es el pastor, es Dios. ¿Sí? Y cuando Dios nos tiene aquí, es porque Él nos ama. Y hay dos propósitos: el de salvación y el de servicio. Estamos para servirle al Señor. Amén. Entonces, seamos de los que vamos a hacer lo que dice Marcos 16:15. ¿Y qué dice Marcos 16:15? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Qué bueno que lo entendimos. Dice a toda criatura. No nos pongamos a pensar que los ricos no necesitan de Dios. Creo que son los que necesitan más, porque ellos se endiosan con otras cosas, ¿no? Y no pensemos también que un indigente, porque ya está ahí tirado, pues ya no necesita de Dios. El Señor nos puede levantar y ha levantado a muchas personas de ahí. Y a veces no nos creamos nosotros menos pecadores que ellos. A veces podemos ser más pecadores nosotros que ellos. Así que, entonces, hermanos, Marcos 16:15. ¿Lo podemos leer todos juntos? Nuevamente, hermano, lo escuché, pero como que nada más como 6, 7. A ver, 1, 2, 3. Marcos 16:15. Que se nos quede esa cita, hermanos, que se nos quede, porque es una de las maneras como podemos servir, pero es una de las maneras como vamos a crecer. Amén. Porque mientras más te demanda el Señor, más tienes que buscarle, más tienes que prepararte. Y tu anhelo es servirle ya de la mejor manera al Señor, porque empiezas a entender que ya no eres tú, es el Señor que está obrando en ti. Entonces tenemos que ser discípulos verdaderos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, gracias por su atención. Hemos finalizado este cuadernillo. El cuatrimestre todavía no, hermanos, porque falta su examen. Así que todavía no se pongan tan contentos todavía. No se emocionen, que sea de satisfacción que hemos terminado. Y yo le doy las gracias por la atención, por el empeño que hemos puesto y que hayan puesto en esta materia de crecimiento espiritual. Y tomen bien en cuenta que el primer punto que vimos fue la base. Y en la base vimos todo lo que tenemos que desechar para poder servirle a Dios. No podemos venir con hipocresías, ¿sí? Y no podemos servirle a Dios con un corazón que esté con rencores, con envidias. Hay que desechar todas las obras de la carne y dejar que el Espíritu de Dios crezca y more en nosotros. Amén. El segundo punto fue las formas de crecimiento de la iglesia. Metimos que estaba la oración, la alabanza y adoración, la prédica de la palabra y la santidad. Algo muy importante que dijimos que
lo importante es no cómo nos comportamos solo aquí en la iglesia, sino en nuestra intimidad. ¿Sí? Y la otra forma de crecer de la iglesia, pues ya la vimos, lo acabamos de ver, es evangelizando. Entonces tenemos que hacer carne en nosotros esta palabra. Y tenemos que ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Ya los espero con sus tareas. Los que hayan traído sus tareas, voy a recibir sus tareas. Dios me los bendiga, hermanos. Y les anuncio que les voy a hacer llegar por medio de WhatsApp, les voy a hacer llegar el